Amigos, esta época de Juegos Olímpicos me presenta una excelente oportunidad para hablar de un problema que ha existido en México desde hace mucho tiempo, el deporte. Y no me refiero a los atletas que no han tenido una buena actuación y por mucho se llevan la peor parte, sino que me refiero a los que visten de saco y corbata, los que actúan detrás de las cámaras, los que no mueven ni un solo dedo pero se llevan todo el dinero, los directivos. Amigos, les presento a la CONADE. La CONADE es el organismo encargado de la formación, regulación y administración del deporte en México. Su director es el señor Alfredo Castillo y básicamente sabe del deporte lo que yo sé de la repostería italiana. El señor Castillo, antes de ser director de la CONADE, fue director de la AFI, comisionado de seguridad en Michoacán y procurador de justicia del Estado de México. Y por decirlo de manera amigable, no destacó en ninguno de esos puestos. Ahora tú me podrás decir, Roberto, sabes que no destacó, pero cuando menos ahora está haciendo un buen trabajo. Y a todo eso te respondo que no. En su gestión, el deporte mexicano ha vivido una de sus peores crisis y ha protagonizado algunos de los escándalos más vergonzosos de la historia de nuestro deporte. Como por ejemplo en el Mundial de Arco, cuando algunos atletas se quedaron sin uniforme, o en los Panamericanos, cuando los atletas se quejaron que los uniformes eran de mala calidad, e incluso a algunos se les notificó que ni siquiera estaban inscritos, o cuando la CONADE canceló el Mundial de Clavados 2 años antes de que fuera y fue multado, y no pagó la multa, lo que ocasionó que el clavadista Rommel Pacheco tuviera que cantar el himno nacional mexicano en a capela con una camiseta de Popeye el Marino. Me encantaría estar inventando esto. Así que la CONADE no es exactamente el organismo más amigable, y la prueba está en las peleas que tiene con las federaciones internacionales y mexicanas. Y lo peor de todo es que los únicos perjudicados de todo esto son los atletas. Y es que antes de que empezaran los Juegos Olímpicos, la CONADE entró en una guerra con varias federaciones mexicanas, porque al parecer la CONADE no es la única institución corrupta. Las federaciones están igual o peor que ella. Lo que quería la CONADE es que las federaciones rindieran cuentas y que publicaran cómo estaban gastando el dinero que les daban, pero a las federaciones claro que no les gustó esto y se hicieron las ofendidas, y así empezó la guerra. Y adivinen quiénes fueron los más perjudicados. Exactamente, los atletas. Las federaciones finalmente no pudieron comprobar cómo se gastaban el dinero, y la CONADE les quitó el apoyo, y las federaciones comenzaron a pedirle a sus atletas que consiguieran su propio dinero para ir a las Olimpiadas. Así que amigos, les presento a Misael Rodríguez. Él estuvo en la calle hace algunos meses intentando buscar financiamiento para su viaje a Río de Janeiro y literalmente se puso a botear en la calle y en camiones, y hasta el día de hoy es el único atleta que ha podido conseguir una medalla en estos Juegos Olímpicos. Me encantaría estar inventando esto. Y ahora la mayoría de los atletas mexicanos han tenido un camino bastante duro para poder llegar a Río, porque en teoría un deportista de alto rendimiento se debería dedicar exclusivamente a practicar su deporte, pero lamentablemente en México no es así. Y por si fuera poco, estos atletas sin financiamiento también se tienen que preocupar por problemas de logística, como a Britney Roque, que le llegó un uniforme más grande a los juegos, o a Rodolfo Casobón, a quien no le llegaron a tiempo sus bastones y tuvo que practicar con unos bastones prestados. Y es que el problema del deporte en México es bastante profundo. La solución no es tan fácil como simplemente invertir más dinero, porque de hecho sí lo hemos estado haciendo. Este año México fue el segundo país que más invirtió de toda América Latina en el deporte, solamente detrás de Brasil, que está organizando los juegos. Y es que el problema es que este dinero invertido no está llegando a los atletas, se está quedando en las bolsas de sus directivos. El deporte mexicano es un desastre en todo el sentido de la palabra y está lleno de contradicciones. Contradicciones como el hecho de que no hayan ido todos los entrenadores y se haya visto a Alfredo Castillo con su novia y un uniforme de la delegación mexicana. O el hecho de que Carlos Padilla, que es presidente del Comité Olímpico Mexicano, haya dicho que tuvieron que pedir prestado $1 millón al Comité Olímpico Internacional porque les faltaban recursos y se hayan gastado más de 4 millones de pesos en los trajes Hugo Boss que usaron para la inauguración. El deporte en México está muy enfermo y es una de las cosas que delata nuestra calidad de tercermundistas. Porque mientras en países de primer mundo el deporte es un elemento cultural, social y formativo, aquí solamente representa una parte de la agenda gubernamental, otro departamento en donde pueden seguir robando. El deporte en México es solamente una excusa para llenar los bolsillos de estas personas y de pasada dejar sin recursos a miles de jóvenes que se parten la espalda por muchos años por tener un lugar digno en una competencia en donde puedan representar a su orgullo, a su familia y a su querido México. Gente, nos vemos la próxima semana.